Buenas tardes, hermanos. Es un gozo, privilegio estar aquí trayendo la exposición de la palabra el día de hoy. Y les pido que oren por nuestros hermanos del coro, por Alex, que está en los instrumentos. Gracias a Dios por ellos, por su fidelidad, por su devoción también. Quiero que abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, como para dar una introducción de lo que vamos a estudiar. Hemos estado en las oportunidades que el Señor me ha podido dar para llevar su mensaje. Hemos estado viendo la carta a los Efesios en el capítulo 4 sobre unas cualidades o características que fomentan la unidad. Eso hemos estado revisando en el capítulo 4 del verso del 1 al 3. Entonces, para dar una pequeña introducción sobre lo que vamos a estar viendo el día de hoy, basado en el versículo 3 de Efesios 4:3, voy a dar lectura al capítulo 3 de Colosenses, desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vamos a orar, hermanos. Padre y Señor, una vez más, mi Dios, nos acercamos a ti para darte toda la gloria, la honra, todo el honor y la alabanza, Señor. Gracias porque hemos podido, Señor, cantarte y alabarte y reconocer cuán grande es tu amor, cuán magnífico es, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor. A pesar de que nosotros siempre estemos cayendo en pecado, Señor, tú ahí estás sosteniéndonos, ayudándonos, levantándonos, mi Dios. Padre, te pido que, Señor, ilumines nuestras mentes, Padre, para hoy aprender lo que tu palabra nos quiere enseñar, mi Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que, Señor, nos ayudes a ser fieles al texto, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les dije, este pasaje que hemos acabado de leer en Colosenses, Pablo nos está dando unas instrucciones de cómo tenemos que andar, de cómo tenemos que vivir, de cuál debe ser el carácter del nuevo hombre. Y si vamos al versículo 1 del mismo capítulo de Colosenses, vemos cómo Pablo también nos exhorta, ya, nos exhorta a que estemos buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Poned nuestra mirada en las cosas de arriba. Y ahí nos da un listado de las obras de la carne de las que Pablo nos dice que nos alejemos, que no las practiquemos y que el nuevo hombre, la nueva criatura en Cristo no las tiene que practicar. Entonces, esto es una pequeña introducción para que nosotros podamos entender de lo que el Señor demanda de nuestra vida como creyentes. Cuál debe ser nuestro carácter al momento de haber sido llamados a salvación. Si nosotros tenemos que vivir de una manera tal cual como el mundo desea que vivamos, o tenemos que someternos a la Escritura, someternos a lo que ésta dice que tenemos que hacer. Si vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, donde vamos a basar este sermón, Efesios capítulo 4,
Notamos un paralelismo que hay ahí, donde Pablo también nos exhorta a que nos ruega, mejor dicho. Pablo no, nos ruega ahí, estando él preso en el Señor, que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si bien es cierto, nosotros, para los que quizás no han leído la carta a los Efesios, les animo a que la lean. Y del capítulo 1 al capítulo 3 podemos observar toda una enseñanza completamente lo que Pablo nos pone en los lugares que nosotros ocupamos en Cristo. A través de todo el capítulo 1, 2 y 3 nos lleva a reconocer cómo nosotros éramos antes y ahora cómo tenemos que vivir. Y en el capítulo 4 nos da las instrucciones para poner en práctica todo lo que nos enseñó del capítulo 1 al capítulo 3. El apóstol Pablo nos exhorta que caminemos de una manera digna conforme al llamamiento con el cual hemos sido llamados de parte de Dios. Y en las ocasiones anteriores que he tenido la oportunidad de estar aquí, hemos estado viendo y revisando y estudiando cada una de estas características: la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor que soporta, que son cualidades fundamentales que tienen que marcar a todo creyente verdadero. ¿Qué nos demanda este llamamiento? Que dice en el versículo 1, que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué nos demanda este llamamiento? Este llamamiento nos demanda conocer a Dios y obedecer a Dios. Y solo este llamamiento, que es soberano, que es divino, solo ese llamamiento nos capacita para eso. Nos capacita para obedecer a Dios. Nos capacita para conocerle más a Dios. Solo este llamamiento. Y eso ocurre en el momento en que nosotros hemos sido salvados. Ahí el Señor nos sella con su Espíritu y nos capacita para obedecerle. A manera de resumen, para los que no han estado siguiendo esta serie, hablábamos de qué era la humildad, qué nosotros entendemos por humildad. Y el apóstol Pablo nos insta a que nosotros tenemos que andar dignamente como es conforme al Evangelio de Jesucristo, pero con toda humildad. Y la humildad involucra tener una conciencia correcta de nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? No significa que tengamos, por ese conocimiento que tenemos, poder estar encima de otro, sino qué posición nosotros ocupamos. También involucra tener una conciencia de nuestra propia indignidad. Pablo a los Corintios, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, les habla, dice a los hermanos de Corinto, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar qué cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Esto quiere decir que involucra el ser conscientes de quién es Cristo, de quién es Cristo. Y eso es lo que Pablo nos enseña desde el capítulo 1, de quién es Cristo. También implica que seamos conscientes de quién es Dios. El profeta Isaías en el capítulo 6 nos da una visión majestuosa de quién es Dios. Dice en el versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre
de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías, en esa visión que tiene de Dios, ve su indignidad ante lo que sus ojos están viendo. Perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Y eso nos invita a nosotros la manera de cómo nosotros tenemos a Dios en nuestras mentes, cómo nosotros tenemos a Cristo en nuestras mentes. Y cuando nosotros vamos hacia Él, o cuando nosotros hablamos de Dios, o cuando nosotros escuchamos de Dios, ¿cuál es nuestra actitud frente a esas conversaciones o circunstancias en las que oímos de Dios? Pero Pablo también no solamente nos insta a que andemos con toda humildad, sino con toda mansedumbre. La humildad siempre produce mansedumbre y esa es una de las señales más seguras de la humildad verdadera. Si usted dice que es manso y no tiene humildad, se está engañando. La mansedumbre es poder bajo control. No significa debilidad la mansedumbre. En la vida del creyente es poder bajo el control de Dios. En el griego la mansedumbre habla de cómo domar, de cómo dominar a una bestia salvaje. Si ustedes han visto en las carreras hípicas de los caballos, ustedes ven que les ponen un artefacto en los ojos para que ellos no puedan desviarse del camino, sino es que el jinete los tiene domados y los va guiando por donde ellos tienen que correr. Y si alguien ha visto un caballo de carrera, pues ustedes ven que ellos son fuertes, es un caballo indomable, ¿ya? Tienen una fuerza, un poder. La mansedumbre es tener ese poder bajo control de Dios. No podemos decir que somos mansos y a su vez vivimos con orgullo. Y esa es una obra de la carne que continúa en nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que reconocer que el orgullo es algo que va creciendo progresivamente en nosotros. No nos damos cuenta, sino hasta el momento en que lo exteriorizamos. Y lo peor de todo es cuando nos confrontan con ese orgullo y nos llevan y nosotros mismos comenzamos a decir, estás equivocado. De ninguna manera se refiere a la mansedumbre a debilidad, timidez, indiferencia o cobardía. El significado bíblico se refiere a tener un espíritu amable y controlado. La mansedumbre es parte del fruto del espíritu. Por lo tanto, debe caracterizar a todo hijo de Dios. No podemos decir que yo no poseo mansedumbre o que no tengo mansedumbre. Tengan en mente que todo comienza ¿con qué? Pablo nos dice que todo comienza con la humildad. La humildad. Esa es la clave. Si nosotros tenemos claro esa parte, pues vamos a comenzar a cosechar lo que es mansedumbre. Colosenses capítulo 3, como lo acabamos de leer en el versículo 12, dice, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La mansedumbre nos debe llevar a actuar con justo enojo cuando la palabra o el nombre de Dios son vituperados. Esto nos debe llevar a la mansedumbre. No significa que nos quedemos callados o que seamos pasivos en los aspectos cuando se habla o el nombre del Señor es criticado, su palabra es blasfemada. Es cuando nos tenemos que levantarnos y permitir al león que hay en nosotros defender la Escritura, defender el santo nombre de Dios.
Una vez que la humildad da paso a la mansedumbre, produce el mansedumbre, da a luz la paciencia. La paciencia es producto de la humildad y mansedumbre. El significado literal de paciencia aquí en el versículo 2 dice, tiene que ver con el aguante y se traduce algunas veces como resistencia, como longanimidad. La longanimidad es la largura de ánimo. Eso es la paciencia. Podemos definir a la paciencia como un don que Dios nos da como fruto de su espíritu. No es una característica natural del hombre. Es la perseverancia hacia una meta. Perseverancia ante las pruebas. O una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Ustedes se ponen en el contexto de un hospital. Cada uno de nosotros cuando vamos al hospital somos, por así decirlo, llamados pacientes. Y de verdad estamos siendo llamados pacientes o somos pacientes impacientes. Eso es lo que significa la paciencia, tener largura de ánimo. Es un don que Dios da como fruto de su espíritu. En nosotros no radica la paciencia, sino es que viene de Dios. Y cada una de estas características que fomentan la unidad no radican en nosotros, sino es que todas son conforme a la vocación con la que fuimos llamados. Se producen, se comienzan a producir cuando el Señor nos rescata y nosotros somos salvados. La paciencia no solamente queda en las circunstancias, en las pruebas, en las promesas, sino que también se extiende hacia las personas. Tenemos que ser pacientes con las personas, no solamente en las pruebas o en las circunstancias, sino también con el carácter de la otra persona. Crisóstomo, un padre de la iglesia, definió la paciencia como el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. Es característica de un corazón generoso y perdonador. Y una vez que cultivamos la humildad, nace la mansedumbre y esta da luz la paciencia, también nos lleva a el amor que soporta. Versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, en amor. Y la palabra griega aquí utilizada para amor es ágape. Creo que cada uno de nosotros conoce lo que significa esta palabra, cuál es su connotación en nuestra vida. El amor que da de una manera continua e incondicional, libre de todo egoísmo. Es el amor que se da de manera voluntaria sin importar si recibimos o no algo a cambio. Inclusive, este amor se extiende a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Sermón del Monte. En el capítulo 5 de Mateo dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. El Señor aquí nos está enseñando esa clase de amor sacrificial, un amor abnegado. ¿Es lo que estamos nosotros demostrando hacia los otros hermanos? ¿Estamos caminando como Pablo dice que nosotros tenemos que caminar conforme al Evangelio de una manera digna? Es así como debemos vestirnos nosotros, hermanos, como escogidos de Dios, de un Dios santo. Y eso va a llevar a la unidad. Eso va a llevar a la unidad. Cuando estuve estudiando este texto del versículo 3,
porque dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Me ponía a pensar de todo lo que se habla dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sobre lo que es la unidad. Cada uno de nosotros tratamos de vernos más unidos, de luchar por esa unidad en la familia, los hijos con los padres con los hijos, las esposas con los esposos, en el trabajo, en cualquier circunstancia de nuestra vida queremos tratar de fomentar la unidad. Y en un estudio que se hizo sobre la unidad en la sociedad, permítanme leerles lo que yo encontré sobre este estudio, lo que concluye el estudio sobre la unidad en la sociedad. Dice: la sociedad actual se caracteriza por no ser un todo único monolítico. La sociedad actual está llena de diferencias, de diversidad, de elementos, rasgos, realidades, circunstancias mayores y menores, que subrayan a cada uno de los grupos humanos a los que se pertenece, bien sea por razón étnica, lingüística, religiosa, social, profesional, etc. De hecho, se puede pertenecer a diversos grupos al mismo tiempo, bien sea por razones de origen, de elección, por formación, por criterio profesional, hasta incluso por elección de opción de ocio. Una misma persona puede trenzar su realidad vital bien con aquel bagaje que ha recibido de sus padres y antepasados, bien con el que ha adquirido con la formación recibida y con su ejercicio profesional, bien con la elección de sus amistades, bien con su voluntad de conquistar sus anhelos, los cuales incluso pueden haber determinado su misma migración a otros países, continentes y culturas. Si vemos en resumen lo que significa la unidad en la sociedad, es que cada quien apunta de una manera diferente a quién unirse. Solamente buscan las oportunidades o las situaciones que me ayuden para estar unido a tal o cual persona, a tal o cual grupo. Esa es la unidad de la sociedad. Y como vemos aquí, Pablo nos insta, nos llama, nos exhorta que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Noten ahí, Espíritu está con mayúscula. La unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Y si vamos al contexto histórico de la carta de Éfeso, Pablo les está hablando. ¿A quiénes les está hablando Pablo ahí? A judíos convertidos y a gentiles también que se habían convertido al cristianismo, donde tenía una serie de discordias, de disputas, porque cada uno creía ser mejor que el otro. Eso es lo que ocurría en la iglesia de Éfeso. Y Pablo, a través de toda la instrucción que le da desde el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, concluye y dice: así tienen que caminar. Toda su vida teológica, todo su conocimiento teológico tiene que asentarlo en la posición que usted ocupa en Cristo. Aquí en la iglesia de Éfeso, cada grupo se sentía superior al otro y sus prejuicios y odio brotaban después de siglos de vivir aislados entre sí. El comentarista Douglas Moo dice: no cabe duda de que Pablo quiere que sus lectores capten la espléndida visión de una iglesia completamente unida en el Señor, aunque esté formada por miembros de varias razas y equipada por Dios para llevar a cabo un trascendental servicio en este mundo. Pablo les recuerda con ternura a los creyentes que andar con fidelidad en la vida cristiana puede resultar costoso a causa de nuestra obediencia al Señor. Pablo tiene en mente
en cómo debemos conducirnos en nuestra vida diaria, de cómo debemos vivir conforme a la posición que el creyente tiene en Cristo. Y esta posición en Cristo radica en la vocación del creyente, que como en este caso se refiere al llamamiento soberano y efectivo del Señor. Si en una iglesia, para darle una ilustración, sin una iglesia, si nosotros tan solo tuviéramos humildad total, produciendo la belleza de la mansedumbre, que es fuerte y poderosa, pero es un león domado, únicamente en respuesta a su amo, no en defensa personal, y esa mansedumbre produjera paciencia, ¿qué usted cree que pensaría el mundo allá afuera sentado de la vida de cada uno de nosotros como creyentes dentro de la iglesia? ¿Qué cree usted que el mundo estaría pensando de la iglesia? El hermano Richard en el sermón de la mañana nos decía del nombre cuando nosotros, nuestras conversaciones se asientan en cosas vanas y las escuchan los impíos y comienzan a blasfemar el nombre de Dios. Y así es la iglesia cristiana. Y de eso hablan los hermanos. Si nosotros cultiváramos cada una de estas cualidades, ¿qué pensaría el mundo? ¿Cómo viera el mundo a la iglesia? Hoy por las redes sociales ustedes pueden ver un sinnúmero de divisiones, un sinnúmero de circunstancias que cada día va más apelando a que la iglesia va cayendo en una degradación. El apóstol Pablo nos exhorta a producir no exhorta a producir la unidad. Esta unidad que habla aquí, donde dice solícitos en guardar la unidad, no la producimos nosotros, ¿ya? Sino que Pablo nos está indicando que tenemos que preservar la unidad, puesto que es la unidad hecha por el Espíritu Santo, cuando por medio de él fuimos incorporados al cuerpo de Cristo. Si me acompañan en 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Pablo ahí nos habla de cómo nosotros fuimos incorporados en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La palabra griega aquí para solícitos es de la palabra espoudazontes, de espoudazo. Tiene el significado básico de apresurarse, esmerarse, procurar activamente, y de ahí se derivan otros significados como de celo y diligencia, un celo santo y diligente. Eso es lo que la palabra aquí solícito nos muestra, lo que significa en el original. El diccionario Kittel habla y la define con el significado de un celo santo, demandando dedicación total. Y aquí en el versículo 3, está en su forma verbal en un presente participio, que eso señala que debe ser una acción continua. Nosotros tenemos que estar preparados, de estar dispuestos. ¿A qué? A guardar la unidad del Espíritu. Esta forma verbal también la podemos encontrar en 2 Timoteo 2:15, cuando Pablo le anima a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura, ahí está la palabra espoudazo.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero también esta palabra espoudazo o espaudazontes también se la usa en su forma adverbial, donde nos señala la manera diligente y cuidadosa en la que hacemos las cosas. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículos 12 y 13, ustedes tienen ahí en sus Biblias, pueden ir ahí a su Biblia en el libro de Tito, donde dice en el capítulo 3, versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, Tíquico, apresúrate, dice, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Versículo 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada le falte. Aquí en estos dos versos se usa en su forma adverbial donde señala que la manera diligente y cuidadosa con lo que tienen que cumplir lo encomendado. Entonces, ¿qué nos dice esta palabra solícito? ¿Qué Pablo nos quiere decir aquí? Esto nos conlleva a tres ideas principales. La idea de esforzarnos de corazón, de ser solícitos, la idea de celo, de ser diligente, y la idea de hacerlo ahora, con prontitud. No tenemos que esperar, hermanos. Recordemos que hemos sido sellados con el Espíritu y nuestro anhelo debe ser la unidad. Nuestro anhelo debe ser esa, la unidad. Pero ¿qué estamos nosotros haciendo para preservar esa unidad? Porque nosotros no la podemos hacer, hermanos. Nosotros no la podemos edificar. Porque esta unidad viene de lo alto. Es de parte de Dios la unidad. De parte del Espíritu la unidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si recuerdan, yo les dije, la clave es la humildad. Ahí radica todo. Desde ahí, la humildad. Esto nos llama a tener una preocupación constante, la preservación de la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz debe ser el interés constante y solícito de todo creyente. Sabemos que estamos nosotros aquí reunidos con diferentes hermanos de diferente tipo de personalidad, de diferente tipo de carácter. Pero cuando llegan las situaciones donde nos confrontamos los unos a los otros en amor, porque esa confrontación es en amor, y espero que así la estemos sintiendo cuando nos hablan, que todo es en amor. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos preocupamos por mantener esa unidad? ¿O ya se cree en nosotros una raíz de amargura debido a nuestro orgullo, debido quizás a nuestro conocimiento? Pablo no habla aquí de unidad en el sentido de organización, de comité o inclusive la unidad que se fomenta en muchas denominaciones y en el movimiento ecuménico. Pablo habla de la unidad del Espíritu que coincide con reunir todas las cosas en Cristo. Si ustedes van al capítulo 1, versículo 10 de Efesios, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De reunir todas las cosas en Cristo y con la reconciliación de judíos y gentiles en un cuerpo. Capítulo 2, verso 15 al 17. Es decir, que la unidad del Espíritu del versículo 3 es interna y universal, que vincula a todo creyente verdadero. A todo creyente verdadero. No es externa, no es de afuera esta unidad, sino que se produce internamente y es universal.
Esta unidad también se manifiesta mediante las cualidades internas que Pablo nos está poniendo en el versículo 2, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Esta unidad ya ha sido creada por el Espíritu Santo, por lo tanto no puede ser creada por la iglesia. Si ustedes van a Romanos, los invito, busquen Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice el apóstol Pablo ahí, mas vosotros no vivís según la carne, ¿sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué nos dice aquí Pablo en este versículo? Dice que si en el creyente no mora el Espíritu de Cristo, no pertenece a él. Es decir, no va a tener la diligencia en preservar la unidad, sino que va a causar ¿qué cosa? Murmuración. ¿Y esa murmuración a qué nos lleva? A la división. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos confrontados los unos a los otros en amor, pero resulta que el que recibe la acción de la confrontación no la acepta, comienza a crearse en él una raíz de amargura debido a su orgullo. ¿Estará morando el Espíritu Santo en él? Y tras de que no la acepta, comienza a generar murmuración. Y la murmuración conlleva la división. No, que no me parece lo que dijo tal hermano. No, no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. El versículo 9 del capítulo 8 de Romanos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro que eso, no creo que pueda escribir el apóstol Pablo. No es de él, no es de Cristo. Y esta unidad que nuestro Señor Jesucristo la dejó y por la cual oró fervorosamente, es la que quiere que haya entre sus discípulos, entre sus hijos. En Juan capítulo 17, si me acompañan, Juan capítulo 17, versículo 11, nos dice, hablando Jesús ahí en esa oración que él fervorosa, esa oración llena de amor, dice versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículos 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces esta unidad no proviene de nosotros, esta unidad nosotros no la podemos edificar, no la podemos construir, sino que esta unidad proviene de Dios, proviene de Dios. Y vemos aquí como nuestro Señor Jesucristo ora por esa unidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad entonces si esta unidad que el apóstol Pablo está diciendo que seamos solícitos? ¿Qué es lo que entonces nosotros debemos hacer? La segunda parte del versículo 3 dice, guardar en
guardar. Solícitos, apresúrate, sé diligente, celosamente diligente en guardar, preservar, cuidar, vigilar. Eso es lo que significa esta palabra aquí, guardar. Cada iglesia tiene la responsabilidad por medio de la vida de los creyentes de manera individual, el de guardar la unidad del Espíritu a través del caminar en fidelidad como es digno del Evangelio, como es digno de la vocación divina, como dice Pablo en el versículo 1. Para que así pongamos por manifiesto el testimonio de Cristo ante el mundo mediante la unidad en Él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la responsabilidad de nosotros. No, que en esta iglesia no hay muchos hermanos que no me agradan, entonces por eso mejor me voy a otra iglesia. No hay iglesia perfecta, hermanos. La única iglesia perfecta es cuando estemos delante de la presencia del Señor. Aquí nosotros somos un grupo de pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Que aún en nosotros hay vestigios de pecado. Pero el Señor nos dejó su palabra para caminar de una manera digna del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Romanos en capítulo 15, versículo 1 dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Versículo 3. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza, y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unidos a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria debe ser glorificar el nombre de Dios en todo aspecto que nosotros hagamos, en todo aspecto en que nosotros estemos involucrados. Lo que tenemos que hacer es glorificar el nombre de Dios. Es lo que Pablo nos está enseñando. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes individuales. Vivimos en un mundo que siempre está buscando la unidad. Siempre quiere aliarse de alguna manera y no la puede hallar. Usan varios métodos, conferencias, leyes, acuerdos, tratados, pero todos estos han fracasado para traer la unidad o paz. Y como país nosotros vivimos ahora último, cuando hubo el tema de los indígenas, ¿qué pasó? Se sentaron en unas mesas, no tengo el nombre exacto de cómo se llamaban esas mesas, pero se sentaron, un clérigo estaba ahí, supuestamente estaba dirigiendo, estaba armonizando esas reuniones. ¿Para qué? Para acordar algo entre el movimiento indígena y el Estado. ¿Y qué pasó? Se rompió. El uno dice que no cumplió, el otro dice que sí cumplió. No llegaron a ningún acuerdo.
Algún tiempo estuvieron reunidos y nuevamente quieren formar otras marchas. ¿Sí ven? El mundo busca por varios métodos la unidad, pero ninguno de esos métodos sirve, ninguno de esos métodos ha logrado su éxito, todos han fracasado en traer la unidad o paz. El libro de Isaías nos dice que no hay paz para los malvados, no hay paz para los malvados. Ahora vemos una iglesia de Cristo dividida, llena de discordia, interesada más por distintivos denominacionales, por llenarse más, por quién tiene más miembros. Entonces, ¿cómo guardamos esa unidad? ¿Cómo guardamos la unidad del Espíritu? Todo radica en nuestro corazón. El proverbista en el capítulo 4, versículo 3 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Guarda tu corazón. Desde la perspectiva humana, el corazón es separado, es el asiento de los deseos, separado de la mente, pero desde la perspectiva bíblica es uno solo. Mente y corazón son uno solo. La palabra griega aquí utilizada en guardar es terein. Terein tiene el significado de custodiar, vigilar, velar por. Esto es, cada creyente tiene la responsabilidad de comprometerse de corazón con andar de una manera digna, vigilando su vida con su teología. Mientras el ego siga en el centro de todo, en el centro de nuestras vidas, mientras nuestros sentimientos, mientras nuestra reputación y derechos sean el interés principal de nuestras vidas, jamás habrá unidad. ¿Qué tiene usted en su vida que sea de tanto valor? ¿Le preocupa más sus sentimientos, su reputación, su prestigio? ¿Nos preocupa más si algún hermano tiene algún don mejor que el de nosotros? Si todo esto ocupa el interés principal de nuestra vida, no va a haber unidad, hermano. No va a haber unidad. Trabajar por la unidad es una tarea de tiempo completo. Demanda un esfuerzo completo por parte de todo cristiano. No podemos crear la unidad, no podemos edificar la unidad no puede ser producida. Lo único que nosotros podemos hacer es destruirla. Eso es lo único que nosotros podemos hacer, destruir la unidad. ¿Por qué vamos a destruir la unidad? Porque no hemos cultivado la humildad, no hemos cultivado la mansedumbre, no hemos cultivado la paciencia, no hemos cultivado ese amor que soporta. Como Pablo le dice a los romanos en el capítulo 15. El versículo 3 nos dice que la unidad es del Espíritu Santo, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En otras palabras, ya que por un Espíritu fuimos todos bautizados, como lo leímos en 1 Corintios 12, ese mismo Espíritu vive en cada uno de nosotros, como dice Romanos 8, es solo cuestión de que lo guardamos o lo destruimos. Ese es nuestro accionar, o guardamos o lo destruimos. ¿Por qué? Orgullo, ego, nuestra reputación, o nos sometemos a los hermanos, buscamos humildad, caminamos en mansedumbre. Pablo nos menciona por último
de una manera hermosa cómo termina este verso, que lo que mantiene todo unido, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que mantiene la unidad del Espíritu? El vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Y aquí esta palabra vínculo dice que tiene el significado de unión, de atadura, de cinto, de cinturón, ligamento, lo que une. Entonces lo que nos une, dicho de otra manera, es la paz. La paz es el cinturón espiritual que rodea y enlaza a una todo el pueblo santo de Dios. ¿Y cómo muestro la paz? ¿Cómo muestro la paz? ¿Quieren ver cómo podemos mostrar la paz y cómo el Señor, por medio de su palabra, nos muestra de dónde proviene esa paz? Acompáñenme al libro de Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde viene, capítulo 4, de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y ahí viene una preciosa exhortación: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillémonos, hermanos, delante del Señor y Él nos exaltará. Si ustedes se dan cuenta lo que ocurre aquí en el capítulo 4, ¿qué es lo que provoca las luchas? El comentarista Warren Wiersbe lo describe de la siguiente manera. Dice: en este pasaje vemos la exposición más vívida sobre la guerra y la paz que aparece en el Nuevo Testamento.
Fíjate que la razón de la guerra externa es la guerra interna. Si ustedes van al versículo 1 del capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Una pregunta retórica que hace ahí Santiago. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís, pedís mal. ¿Por qué? Porque lo quieres gastar en tus deleites. Si un creyente no puede llevarse bien con Dios, no puede llevarse bien con otros creyentes. Cuando la paz de Dios gobierna nuestro corazón, hacemos la unidad. Es decir, la paz viene solo de Dios. Es esa paz que nosotros tenemos que pedir que gobierne nuestros corazones. Es esa paz que tenemos que pedir que more en nosotros. Ustedes han visto a través de la historia todo lo que se ha hecho por la paz mundial. Y cada una de esas situaciones ha sido un fracaso. Porque buscamos una paz equivocada, una paz errónea. ¿Una paz para qué? Para satisfacer nuestros propios deleites, para satisfacer nuestras propias ideologías, nuestros propios pensamientos. Humillémonos, hermanos, ante Dios. Eso es lo que Santiago nos dice. Humillaos ante Dios. Reconócete que eres un pecador ante Dios. Y Él va a hacer morar esa paz. Colosenses capítulo 3, versos 14 y 15 dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, es el vínculo perfecto, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser diligentes, tenemos que estar prestos, solícitos a guardar la unidad, a vigilar por ella, a preservar la unidad. Pero esa unidad que nosotros no la podemos construir, no la podemos hacer, sino la unidad del Espíritu. La clave de todo es la humildad, hermano. La humildad. No podemos hacer la unidad proviene del Espíritu Santo, comienza humillándonos a nosotros mismos, siendo controlados por Dios, aceptando el plan de Dios pacientemente, sin cuestionarnos, sin refunfuñar, no quejándonos cuando nuestro llamado parece menos llamativo que el de la otra persona, sino más bien soportándonos en amor. Y así, y solo así, preservaremos celosamente la unidad del Espíritu. Spurgeon, ese predicador de predicadores, el príncipe de los predicadores, dice sobre este versículo, versículo 3 de Efesios 4, dice: confiamos en que esta unidad se encuentra en Jesucristo, por el Espíritu de Dios. Queremos la unidad en la verdad de Dios a través del Espíritu de Dios. Busquemos esto. Vivamos cerca de Cristo. Vivamos cerca de Cristo, porque esta es la mejor manera de promover la unidad. Las divisiones en las iglesias nunca comienzan con aquellos, escuche bien, las divisiones en la iglesia nunca comienzan con aquellos que están llenos de amor por el Salvador. ¿Estamos llenos de amor por el Salvador? ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos
a sacrificar de nosotros mismos por el otro. Esa es la marca de un verdadero creyente. Eso es lo que nosotros tenemos que fomentar. Es lo que nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros. Todos, hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y eso ocurre de una manera sobrenatural y divina. Y creo que cada uno de nosotros nos amamos y estamos dispuestos. A confrontar al hermano, a animar al hermano, a exhortar al hermano. Pero el hermano también tiene que estar dispuesto a recibir la confrontación, a recibir la exhortación, a recibir el ánimo. Y de manera humilde, sed agradecido. La forma de aplicación de cómo vivir en una unidad, podemos dejarla de la siguiente manera. Del versículo 1, poseyendo un profundo sentido de pertenencia a Cristo. Creciendo y cultivando progresivamente un carácter humilde y manso. Ejercitándonos incansablemente en la paciencia. Amando de tal manera que nos toleremos mutuamente. Y por último, preservando la unidad que ya nos ha sido concedida. Estas son las cualidades que fomentan la unidad y el resultado es el de ser diligentes, el de estar prestos a vigilar, a cuidar, a guardar esa unidad. Eso es lo que nos llama Pablo aquí en el texto de Efesios 4. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso, hermano? ¿Cuántos de nosotros nos humillamos delante de Dios? El Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre y bendito Señor Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar de una manera digna, Señor, conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, ayúdanos a cultivar la humildad, Señor, a tener una profunda pertenencia en Cristo, Señor, a cultivar, Señor, la humildad, la mansedumbre, a ejercitar la paciencia, a tolerarnos en amor los unos a los otros, Señor. Reconocemos que es difícil, Padre, pero también, Señor, te pedimos que nos ayudes porque solamente en ti podemos, Señor, hacer todas estas cosas. Ayúdanos, Señor. Queremos ser ejemplos ante el mundo, Señor, de lo que Cristo hace en nosotros. Ayúdanos a guardar esa unidad, Señor. A que eso sea constante en nosotros. A que esa responsabilidad sea viva en nosotros, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que les guardes y les fortalezcas en su diario vivir y que, Señor, pues en todo aspecto de su vida siempre tengan en su mente glorificarte, Señor, a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, para despedir este tiempo. No sin antes recordarles de que mantengámonos en oración por los eventos de Semana Santa que están próximos a celebrarse, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Más adelante vamos a estar comunicando qué se va a hacer. Desde ya
Oren por las personas que van a venir, pueden traer invitados para esos 2 días. Oren por esas personas para que el Señor obre en sus corazones por medio de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, en tu iglesia, mi Dios. Gracias por los himnos, Señor, de adoración, de exaltación a tu nombre. Gracias por la palabra también, Señor. Te pedimos que nos acompañes en el transcurso de esta nueva semana, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, a permanecer, Señor, en firmeza, Señor, pero sobre todo, Señor, a glorificar tu nombre, mi Dios. Bendice el tiempo de comunión que vamos a tener, Señor, y que tú nos lleves con tus ricas bendiciones a cada uno de nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén. Amén.